Hola corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Y mirad qué os traigo hoy, mirad qué cosa más deliciosa. Cuando lo estaba diseñando no sabía realmente cómo iba a quedar, porque ya sabéis que yo voy diseñando conforme voy trabajando con ustedes. Según voy trabajando van dando ideas, tengo pensado poner este dibujo, pero ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacerlo. Voy cambiando de idea, pero el resultado a mí me ha encantado. Este modelo se llama Málaga, modelo Málaga, ¿vale? Va para un bebé de allí y en su honor le he puesto este nombre. Bueno, pues deciros que este tamañito es de 0 a 3 meses. Vamos a decir de 1 a 3 meses, porque lo veo un poquito, para recién nacido, un poquito grandecito. Y hemos trabajado con algodón 100% de lana rubí, el super cotón. Agujitas del número 3 hemos utilizado para esto. Y agujitas de crochet del número 2,5 para hacer el encajito que le hemos hecho al final. Un lacito, 1 metro de lacito, si queréis poner el lacito, eso ya es opcional. Mirad, por detrás le hemos hecho un pequeño toque, un cuadradito, que aquí es el mismo dibujo que lleva en la parte delantera. Bueno, pues nada, como siempre os digo, si queréis utilizar el mismo material que yo he utilizado, ya sabéis que os dejo abajo en la cajita de descripción, que es debajo del vídeo, hay una flechita, le dais, se despliega mis redes sociales, se despliega una pequeña información, algunos tutoriales que os pongo por si queréis echarle un vistacito, y también os dejo el enlace a la tienda online. Sabéis que tenéis el 10% de descuento en Rubí. Todas las que pongáis, todos los que pongáis, el código de descuento que yo os dejo escrito en esta descripción que os acabo de comentar, ¿vale? El 10% en toda la compra que hagáis. No tiene por qué ser solamente el material que yo estoy trabajando. En lo que queráis de su tienda online. Corazones, pues ya no me demoro más, esperando que os haya gustado mucho, que os guste mucho, que lo pongáis en práctica. Os dejo aquí con el paso a paso. Corazones, vamos a empezar a trabajar nuestro pelele en agujitas del número 3, montando con nuestro algodoncito de super cotton de rubí un total de 26 puntos. Sabemos cómo se montan los puntos, ¿verdad? Tradicional de toda la vida, estilo abuela. Bueno, pues yo voy a montar los puntitos y voy a hacer unas cuantas de vueltecitas a punto bobo. Yo cuento aproximadamente 10, 20, 30. Vale, pues con esto tengo bastante para montar los 26. Ya sabemos cómo se monta. Yo me lío en el dedo para la tensión del hilo, le lío aquí, con esta manita echo la hebra. 1, 2, 3, tiro hacia adelante, ¿vale? 4, 5, 6, 7, me quedo montando los 26 puntitos y enseguida vuelvo. Hemos hecho un total de 12 vueltas a punto bobo, 12 vueltas a punto del derecho. Ya sabéis que la vuelta para mí es cada vez que saco los puntos de una aguja a otra. ¿De acuerdo? Hemos hecho 12. A partir de aquí vamos a empezar a hacer
los aumentos de la ingle. Y vamos a empezar por la espalda. Esta es la espalda. Los aumentos de la espalda no son iguales a los del delantero, ¿vale? Porque la espalda va un poquitín más anchita. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer 5 aumentos, pero una vuelta sí y una vuelta no. Os explico. Los aumentos se hacen siempre en la vuelta del derecho, que es esta, donde tenemos el cabito de comienzo, en el lado derechito, ¿vale? Cuando vayamos a empezar y tenemos el cabito aquí, es nuestro derecho de la labor. Vamos a hacer los aumentos siempre en este ladito. Quiere decirse que yo voy a tejer esta vez, voy a tejer esta vuelta haciendo aumentos. Hago la vuelta del revés, que es a punto del derecho. La siguiente vuelta no voy a hacer aumento. La siguiente vuelta del revés normal. La siguiente vuelta sí voy a hacer aumentos. La siguiente del revés. La siguiente no hago aumento. La siguiente sí hago aumento y así 5 veces. Hasta que tenga 5 veces sí y 5 veces no. ¿De acuerdo? Entonces empezamos haciendo 1, 2, 3 y 4 puntos del derecho. Aquí vamos a coger el número 5 y lo vamos a tejer 2 veces. Sin sacarlo de la aguja, lo meto por detrás y lo tejo de nuevo. Ya tengo mi aumento. Sigo trabajando hasta que me queden 1, 2, 3, 4, 5 puntitos en la aguja. Que no sabía ahora mismo cuántos le había dejado de la tirillita de los laditos. Cuando me queden 5 puntos, pues el quinto lo convierto en 2 y ya tengo mi aumento. Termino con los 4 puntos, que esos serán siempre inamovibles, ¿vale? Esos serán siempre los de la tirillita, que eso son siempre sin aumento ni nada. Este es el quinto. Pues este lo cojo, paso la aguja por abajo sin sacarlo de la aguja y lo vuelvo a tejer. Ya tengo mi aumento. Entonces tengo mi primera vuelta, sí, ¿vale? Entonces, ahora me toca hacer la vuelta del revés, que es toda entera del derecho. ¿Vale? Yo en un papelito voy a ir apuntando. Aquí tengo un papelito, voy a ir apuntando que acabo de hacer una vuelta así. Cuando tenga 5 sí y 5 no, entonces empezaremos a hacer aumentos en todas las vueltas hasta tener la anchura deseada para esta tallita, que ya eso lo iré diciendo conforme yo vaya viendo el trabajito, ¿de acuerdo? Bueno, pues estoy ahora mismo haciendo el revés de la labor, que es al derecho totalmente. Aquí. Ahora, estoy en el derecho de la labor y me toca hacer esta vuelta sin ningún tipo de aumento. O sea, es una de las no. ¿Vale? Bueno, pues entonces ya me quedo trabajando y cuando tenga terminado esto que os acabo de explicar, estoy de vuelta. Corazones, ya tenemos los aumentos necesarios para la tallita de 3 a 6 meses, que es la que vamos a hacer. Tenemos en nuestra agujita un total ahora mismo de 54 puntos y hemos hecho 14 aumentos en total, contando los 5 primeros que hicimos, una sí y una no, y después a continuación ya seguimos en todas las vueltecitas hasta tener un 14 aumentos en total. Ahora vamos a hacer un dibujito, que tenemos aquí el esquemita, pero necesitamos números impares. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a hacer 2 vueltecitas a punto bobo, aumentando un punto por aquí perdidito para que sean impares, y en vez de tener 64 vamos a tener 65 puntos, ¿vale? Entonces voy a hacer
Aquí, por ejemplo, voy a pasar para que no sea el aumento en la tirillita. Voy a seguir haciendo. Y más o menos tampoco quiero que sea por el centro. Este va a servir. Aquí voy a aumentar un punto. Y ya tengo un número impar. Termino de hacer esta vueltecita. Hago la del revés, que también a punto del derecho. Y al comenzar la siguiente, empezamos con el punto con el esquemita. Ya tenemos las dos vueltecitas hechas con el punto que aumentamos y tenemos 55 puntos en nuestra aguja. Vamos a poner un marcador a los 16 puntos. Aquí tenemos 16 puntos. Dejamos en el centro 23 y aquí tenemos otros 16. Entonces, ya ahora vamos a empezar la primera vuelta del dibujo. Mirad, si queréis hacer una captura de pantalla. ¿Vale? Vamos a hacer la primera vuelta, que es esta. Vamos a hacer estos 16 puntos, van a ser a punto bobo. Siempre, ¿vale? Entonces empezamos haciéndolo del derechito hasta llegar a nuestro marcador. El dibujo se compone de 23 puntos, ¿vale? Por eso tenemos entre marcador y marcador 23 puntitos, que son lo que tiene el esquema. Bueno, ya tenemos hecho estos 16 que son a punto bobo. Paso mi marcador y ahora me viene y me dice que tengo que hacer 2 puntos del revés y 1, 2, 3, 4, 5 puntos del derecho. Entonces hago la primera vueltecita, 2 puntos del revés, 5 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. A continuación me dice que haga de nuevo 2 puntos del revés y 5 puntos del derecho. Entonces hago 2 puntos del revés y 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Y de nuevo me dice que haga 2 puntos del revés, 5 puntos del derecho y termino con 2 puntos del revés hasta llegar a mi marcador. Entonces, 2 puntos del revés, 5 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4 y 5 y termino con 2 puntos del revés. Voy a terminar la vueltecita haciendo estos 16 puntos del derecho. Segunda vuelta, revés de la labor. Vale, bueno, corazones, os digo, el esquema viene mal, entonces yo lo he rectificado. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Que las cruces van a ser puntos del revés. Aquí, las cruces lo he arreglado yo, ¿vale? Son del revés. Vamos a hacer la segunda vuelta. Yo he hecho los 16 puntos que son a punto bobo del comienzo. He llegado a mi marcador y todos los puntos que tengo en el centro, los 23 puntos, son del revés. Todos estos puntos los vamos a hacer al revés. ¿Vale? Termino estos 23 puntos al revés. Sigo con los 16 puntos que viene a continuación del marcador al derecho y empezamos la vuelta número 3, ¿vale? Bueno, vamos a empezar la vuelta número 3 y estamos en el derecho de la labor. Voy a ir rectificando el patrón. Las cruces significa que son puntos del revés, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner esto bien puesto. Esta es aquí y aquí la tercera vuelta. Lo voy a marcar con rojito que vamos por la tercera vuelta. Y vamos a empezar haciendo los puntos que tenemos en el marcador, delante del marcador, como nos corresponde, que es a punto del derecho.
aquí. Paso el marcador. Y ahora nos dice, tenemos que hacer 2 puntos del revés. Voy a subir el hilito hacia arriba. Paso el marcador. Y hago 2 puntos del revés. A continuación me dice que eche una hebrita. Está esto centradito aquí. Me dice aquí que eche una hebra. Este redondelito significa que echemos una hebra. Y este palito que está aquí torcido significa que tenemos que hacer 2 puntos juntos. Entonces vamos a echar una hebra y vamos a hacer 2 puntos juntos. A continuación, esto es un punto del derecho. Vamos a hacer un punto del derecho. A continuación, un surjete sencillo. Que paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y lo monto. Y a continuación me está diciendo que eche una hebrita. He hecho una hebrita, pero la voy a echar hacia arriba porque tengo que hacer 2 puntos del revés a continuación. 1 y 2. A continuación vamos a repetir de nuevo el dibujo. El dibujo son 3 veces. 1, 2 y 3. Vamos a repetir el dibujo. Y tenemos que echar hebra, 2 puntos juntos, un punto del derecho, un surjete sencillo, hebra hacia arriba y 2 puntos del revés. De nuevo repito la siguiente secuencia. Hebra, 2 puntos juntos, un punto del derecho, un surjete sencillo, hebra hacia arriba y 2 puntos del revés. Ya hemos terminado la tercera vuelta del dibujito. Vamos a hacer estos puntos al derecho y hacemos la vuelta del revés, que es la vuelta número 4, los 16 puntos que tenemos aquí y aquí a punto bobo y los puntos del centro de los marcadores todo al revés. Y vuelvo en la vuelta número 5. Vamos a empezar la vuelta número 5. Esta. Y tenemos que hacer. Vamos a poner esto bien. Esto bien. Vale. Los 16 primeros puntos del derecho. Aquí. Esta es la última secuencia del dibujito. A partir de aquí es repetir, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, es un caladito muy mono y muy sencillito. Bueno, pues ya hemos llegado. Y estoy aquí. 2 puntos del revés. Voy a subir mi hilo hacia arriba, paso mi marcador y voy a hacer 2 puntos del revés. 1 y 2. A continuación, hebra, no, perdón que estoy aquí. Un punto del derecho, hebra, un surjete doble, esto significa un surjete doble. Y cogemos, pasamos un punto, cogemos 2 puntos juntos y montamos el que no hemos pasado sobre estos 2 puntos. A continuación, hebra y un punto del derecho. Hebra y un punto del derecho. Repetimos 2 puntos del revés. 2 puntos del revés. Y estoy de nuevo aquí. Un punto del derecho. Hebra y un surjete doble.
paso un punto sin tejer, tejo 2 puntos juntos y monto. A continuación, hebra y un punto del derecho, 2 puntos del revés, de nuevo un punto del derecho, hebra, un surjete doble, un punto del derecho, no, la hebra es antes, ¿no? Sí, hebra, un punto del derecho y 2 puntos del revés. Y terminamos con todos los puntitos que nos quedan en la agujita del derecho. Bueno, pues ya hemos terminado la última secuencia, que es esta. Ahora vamos a hacer la vuelta del revés, que es, como ya sabemos, la vuelta del revés es todos los puntos estos que están al filito del derecho y los puntos centrales al revés, ¿de acuerdo? A partir de aquí, que esta es la vuelta número 6, la que vamos a hacer del revés, que es todo al revés. Este es el dibujo, ¿vale? Todo al revés menos los comienzos. Esto es un esquema que yo he encontrado en Google, pero está mal. Pero me ha gustado, digo, bueno, pues yo lo rectifico sin problema ninguno. Vale. A continuación de que hagamos esta vueltecita del revés, tenemos que hacer 2 vueltas igual que comenzamos. 2 vueltas, o sea, ya ahora es repetir esto. 2 vueltas que comenzamos y volver a hacer lo mismo. 2 vueltas aquí. 2 vueltas que comenzamos y volvemos a hacer lo mismo. Tenemos que repetir desde la primera vuelta hasta la sexta, que será esta última que voy yo a hacer ahora, ¿vale? Después ya es repetir, repetir, repetir la anchura que nosotros, la largura, en este caso, que nosotros le vamos a dar a la base del cuerpecito, ¿de acuerdo? Esta aquí llega las piernecitas y esto es la base del cuerpecito. Bueno, pues ya sabemos que son estas 6 vueltecitas las que tenemos que repetir una vez, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que consigamos el largo deseado. ¿De acuerdo, corazones? Yo vengo en un momentito y os digo qué larguito le vamos a dar. Bueno, corazones, ya tenemos terminado lo que es el cuerpecito, la distancia que necesitamos para esta tallita, que es de 3 a 6 meses. Y hemos hecho un total de 6 repeticiones del dibujo. Aquí en el cruce lo notamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando terminamos la secuencia de las 6 repeticiones, hemos hecho 6 vueltecitas a punto bobo. Y ahora, a partir de aquí, vamos a empezar con las disminuciones de la sisa, ¿vale? Va a ser trabajado todo a punto bobo. A partir de ahora, todo será a punto bobo. Entonces, vamos a disminuir de esta forma. 3 puntitos del derecho. 1, 2 y 3. Y aquí vamos a hacer un surjete sencillo. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y lo monto. Ya tengo una disminución. Sigo trabajando todo a punto del derecho, normal. Y 5 puntos antes de terminar, cogeremos 2 puntos juntos y terminaremos con 3 puntos del derecho. Las vueltas del revés, toda del derecho entera, sin más complicación. Cuando volvamos a tejer la vuelta del derecho, pues volveremos a hacer los menguados a los 3 puntos de comienzo y 5 puntos antes de terminar. Y así nos vamos a quedar haciendo disminuciones y yo voy a ver cuántas hacemos, cuántas necesitamos hacer. A ver, ¿cuántos llevo por aquí? 1, 2, 3, 4, 5, pues tengo que hacer 2 más
Y ahora cojo 2 puntos juntos y termino con los 3 puntos. ¿Vale? Ya sabemos que la vuelta del revés es toda entera del derecho. Cuando nos toque de nuevo, repito, la vuelta del derecho, volveremos a hacer 3 puntos del derecho, un sujete sencillo, todo del derecho, 5 puntos antes de terminar, 2 puntos juntos y 3 puntos del derecho. Yo me voy a quedar trabajando estas disminuciones y ahora os digo cuántas hemos hecho. Pues ya tenemos las disminuciones hechas y hemos hecho un total de 13 disminuciones a cada lado. Después hemos hecho 4 vueltecitas a punto bobo sin disminución ninguna. Y ahora, una vez que ya tenemos esto así, vamos a sacar las tirantas. Y vamos a hacer 6 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto lo dejo aquí en espera para una tiranta. Y ahora voy a cerrar los puntos centrales, que son 1, 2, 3, 4, aquí, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos que quedarnos con 6 puntos. Y tenemos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9. 12, este hace 13, 14, 1, 2, 3 y 15. 15 puntos cerramos y nos quedamos ahora ya aquí con 6 puntitos para la otra tiranta. Vale, pues ya aquí lo que nos queda es hacer vueltecitas a punto bobo en las tirantitas. Con estos 6 puntitos yo voy a hacer las vueltas necesarias. Después retomaré estos puntos que están aquí para hacer la otra. Y os digo en breve cuántas vueltecitas le hemos dado a las tirantitas. ¿De acuerdo? Enseguida esto. Bueno, corazones, os explico un poquito. Mirad, he dejado las tirantas aquí en espera porque quiero empezar con el delantero. Ahora haré ya las tirantitas. Y quiero aprovechar que tengo una muy buena luz para poder grabar. Tengo preparado aquí la parte trasera porque ahora vamos a empezar con el delantero, que lo tengo aquí. Y lo tengo montado de esta manera para yo ahora ir midiendo cuántos puntos tengo que hacer de aumento para llegar a esta anchura, ¿vale? Esto va dobladito, esto va siguiendo esta línea, luego va montado encima donde irán unos botoncitos, ¿vale? Bueno, pues hemos montado los mismos 26 puntos que tiene la parte de atrás, exactamente igual, y hemos hecho 4 vueltas a punto bobo, porque ahora en la parte de delante vamos a poner los ojales. Y entonces lo tengo aquí anotado, los ojales. Vamos a hacer 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. A continuación vamos a echar una hebra. Cogemos 2 puntos juntos. Hacemos 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Echamos una hebra, cogemos 2 puntos juntos y volvemos a hacer 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Cogemos 2 puntos juntos, echamos una hebra y terminamos con los 3 últimos puntos. Vale. Ahora vamos a hacer 3 vueltas más a punto bobo. 3 vueltecitas más. ¿Vale? Esta, que es la del revés, y 2 más. Y vuelvo en cuanto que la tenga terminada, ¿de acuerdo? Corazones, no hemos hecho 3 vueltas más, hemos hecho 5 vueltas más, ¿vale? En total tenemos 10 vueltecitas. Y a partir de aquí vamos a empezar a hacer los aumentos en todas las vueltas del derecho, a los 3 puntos de comienzo. Entonces yo me voy a quedar haciéndolo, vamos a hacer igual que hemos hecho en la espalda, pero aquí en todas las vueltecitas del derecho. 3, y ahora de 1 lo convierto en 2. Igual que hemos hecho en la espalda, exactamente igual. Pero en todas las vueltas del derecho, en todas, vamos a hacer aumento. Aquí cuando me falten 5 puntos, volveré a hacer exactamente lo mismo. Cuando me falten 5 puntos, no, cuando me falten 4, porque el aumento lo haré en el cuarto y los 3 últimos puntos. ¿Vale? Me voy a quedar haciendo aumento hasta yo llegar a esta longitud. A esta longitud, no, a esta anchura. Yo tengo que llegar hasta esta anchura. Yo os digo en un momentito cuántos aumentos hemos dado hasta llegar aquí. Vengo enseguida. Estoy aquí, corazones, porque vamos a introducir ya lo que es el dibujito. En la parte delantera vamos a empezar el dibujito desde aquí abajo. Tengo hecho 4 aumentos. Voy a hacer un quinto. ¿Por qué? Porque de nuevo tenemos números pares. Y para que sea un número impar, voy a hacer el aumento que me corresponde al principio y al final. Y voy a hacer uno por aquí en medio para que sea número impar. Tengo ahora mismo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Entonces tengo que hacer un aumento para que sean 35, porque necesitamos 23 puntos para el punto central. Entonces voy a hacer mi aumento correspondiente, que es aquí en el cuarto punto, y lo hago 2 veces. Entonces hago unos cuantos puntos más, y por ejemplo aquí voy a hacer el aumento para tener un punto de más. Sigo trabajando normal. Ya tengo recogido todos los puntos. La madre que parió al presidente del Córdoba y... Estoy aquí, corazones, porque vamos a introducir ya lo que es el dibujito. En la parte delantera vamos a empezar el dibujito desde aquí abajo. Tengo hecho 4 aumentos. Voy a hacer un quinto. ¿Por qué? Porque de nuevo tenemos números pares. Y para que sea un número impar, voy a hacer el aumento que me corresponde al principio y al final. Y voy a hacer uno por aquí en medio para que sea número impar. Tengo ahora mismo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Entonces tengo que hacer un aumento para que sean 35, porque necesitamos 23 puntos para el punto central. Entonces voy a hacer mi aumento correspondiente, que es aquí en el cuarto punto, y lo hago 2 veces. Entonces hago unos cuantos puntos más, y por ejemplo aquí voy a hacer el aumento para tener un punto de más. Sigo trabajando normal. Ya lo tenemos preparado, hicimos el aumento también al final, hicimos la vuelta del revés y ya lo tenemos preparado. Tenemos ahora mismo un total hecho de 1, 2, 3, 4, 5 aumentos.
2, 4, 6. Tenemos que poner un marcador a los 7 puntos. 2, 4, 6, 7, un marcador. Dejamos 23 puntos en el centro y ponemos otro marcador. Y nos quedan otros 7 puntos aquí. Para empezar con la primera vueltecita. Pero voy a asegurarme de que son 5 aumentos lo que tenemos. Un segundito y enseguida vuelvo. Correcto, sí, son 5 aumentos lo que llevamos. Nosotros seguimos con los aumentos correspondientes aquí en el cuarto punto, ¿vale? Y aquí en el cuarto punto. Pero empezamos con la primera vuelta. ¿Recordáis cómo era la primera vuelta? Si hemos hecho ya la espalda, la primera vuelta son los 7 puntos que tenemos aquí al comienzo. Se hacen siempre del derecho, ¿vale? Y ahora comenzamos con 2 puntos al revés una vez pasado el marcador. Entonces hacemos 1, 2, 3 y en el cuarto el aumento de la ingle. Esto no tiene nada que ver con el dibujo. Sigo trabajando hasta mi marcador. Paso, subo el hilo hacia arriba porque tengo que hacer ahora 2 puntos del revés. Hago 2 puntos del revés, 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 puntos del revés, 1 y 2 y 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la primera vuelta del dibujo, ¿vale? Para que después conste de que hay que repetir. 2 puntos del revés, 1, 2. 5 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminamos con 2 puntos del revés. Paso mi marcador, sigo haciendo los puntos del derecho que van quedando aquí en el lateral y cuando me queden 4 puntos, como es el caso, hago mi aumento correspondiente y termino con los 3 puntitos. Ya llevo 6 aumentos. Vuelta del revés, los primeros puntos del derecho, los puntos centrales del marcador del revés y los últimos puntos del derecho. En la vuelta número 3 estoy de vuelta. Vamos a hacer la vuelta número 3. Yo ya me he adelantado y he llegado a mi marcador. Ya he hecho mi aumento correspondiente y voy a hacer la tercera vuelta. Y tenemos 2 puntos del revés. 2 puntos del revés. A continuación una hebra. A continuación tenemos que hacer 2 puntos juntos, un punto del derecho, un surgete sencillo y hebra, que la he hecho hacia arriba porque tengo que hacer 2 puntos del revés. De nuevo, hebra, 2 puntos juntos, un punto del derecho, un surgete sencillo y hebra hacia arriba porque tengo que hacer 2 puntos del revés. De nuevo, hebra, 2 puntos juntos, un punto del derecho, un surgete sencillo, hebra hacia arriba y termino con 2 puntos del revés. Esta es la tercera vuelta del dibujo. Paso mi marcador, sigo trabajando a punto del derecho y no se me olvide de en el cuarto punto hacer mi aumento. Aquí lo tengo. Hago la vuelta del revés y en la vuelta número 5 estoy de vuelta. Empezamos con la vuelta número 5 y hacemos todos estos puntos sin olvidarnos del aumento que está aquí. Y ahora sigo trabajando a punto del derecho hasta llegar a mi marcador, que es donde me indica que tengo que hacer la quinta vuelta del dibujo. Lo paso y son 2 puntos del revés. A continuación un punto del derecho, hebra, un surgete doble, paso un punto sin tejer,
tejo 2 puntos juntos y monto el que no he tejido sobre estos. Un punto del derecho, no, la hebra va antes. Ahora va una hebrita y un punto del derecho. De nuevo, 2 puntos del revés. Un punto del derecho, hebra, un surjete doble. Una hebra y un punto del derecho. 2 puntos del revés. Un punto del derecho, hebra, un surjete doble. Hebra, un punto del derecho y terminamos con 2 puntos del revés. Bueno, pues ya tenemos las 5 vueltecitas del dibujo. Terminan la sexta, que es la vuelta del revés. Aquí estoy en el cuarto punto, voy a hacer mi aumento. Hago la vuelta del revés como os estaba diciendo y ya termino con la primera secuencia del dibujo, que es esta. Entonces ya lo que tenemos que hacer es repetir las secuencias, las 6 vueltas del dibujo, siguiendo aumentando, y yo vengo en un segundito y te digo cuántos aumentos hemos hecho hasta llegar a la longitud deseada. Ya tenemos los aumentos necesarios para llegar al bordecito de nuestro pelele y hemos hecho los mismos que la espalda, 14 aumentos, ¿vale? Y ahora ya vamos a continuar recto todo el tiempo hasta llegar hasta aquí, hasta esta medida. Y yo os digo, voy a poner un marcador aquí ahora mismo y os voy a decir cuántos vamos a puntos de calados vamos a hacer en este trayecto. Lo que sí os quiero comentar es una cosita. Ahora vamos a tejer pues como un dibujo, vamos a tejer un dibujo completo, ¿vale? Y vamos a menguar un punto a cada lado. Vamos a coger 2 puntos juntos por aquí, por el centrito, no aquí, ¿vale? Sino por aquí, por el centrito, para que se nos achique un poquito, ¿de acuerdo? Aquí necesitamos esta anchura para la ingle, pero conforme vamos subiendo quiero que sea un poquito más pequeño. Entonces vamos a menguar un punto aquí y un punto aquí cuando tengamos un dedito más hecho aproximadamente, ¿vale? Y vamos a seguir tejiendo con nuestro dibujito hasta llegar hasta aquí, que volveré contigo. Te digo cuánto llevamos y cuántas vueltas hemos dado, ¿vale? Corazones, tejido la distancia que necesitamos para el cuerpecito de la parte de delante. Y os comento, ¿recordáis que os dije que íbamos a menguar 2 puntos? Pues en total hemos menguado 3 puntos, ¿vale? 3 puntos por esta zonita de aquí abajo. Ahora yo tengo que tener 47 puntos en mi aguja. 47, yo he tejido todo este trozo con 47 puntos en mi aguja. Y desde que retomamos el tejido y empezamos a tejer a todo recto, sin hacer ningún tipo de aumentos, que tengo aquí el marcador, empezamos justamente cuando empezamos el primer dibujo. Y empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 dibujos. Cuando tengamos 8 dibujos hechos, significa que ya tenemos la largura que necesitamos. A partir de aquí, ya voy a quitar este, y a partir de aquí vamos a hacer los menguados para la sisa, igual que hicimos en la parte de la espalda. A los 3 puntos de comienzo menguaremos un punto, 1, 2 y 3, y aquí voy a hacer un surjete sencillo. Voy a seguir trabajando con el punto central, con los dibujos, mientras tenga punto. Si me da hasta que llegue al final, estupendo, ¿vale? Entonces yo voy a seguir trabajando. Aquí me pertenece ya hacer el dibujito, sí. Vale, aquí tengo 2 puntos del revés, hebra, 2 puntos del derecho, porque estoy empezando un dibujo. Un punto del derecho, un sujete sencillo, hebra hacia arriba, porque son 2 puntos del revés lo que tengo que hacer aquí ahora. De nuevo hebra, 2 puntos,
puntos del derecho, un punto del derecho, un surgete sencillo y una hebra. 2 puntos del revés, hebra, 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho, un surgete sencillo, hebra y termino con los 2 puntos del derecho. Y ahora sigo trabajando a punto del derecho. Cuando me queden 5 puntitos, esto tiene que estar, se me ha ido aquí un puntito, corazones, se me ha escapado este puntito, pero yo lo arreglo en un pispa. Este tiene que estar por debajo de este. Ya, lo tengo aquí. Vale. Bueno, hemos terminado los dos del revés. Aquí va mi marcador. Bueno, como saben que no me gustan, pues no quieren estar conmigo. Los odio. Bueno, pues ahora empiezo a hacer punto del derecho y cuando me queden 5 puntitos, voy a coger 2 puntos juntos. 1, 2, 3, 4, 5. 2 puntos juntos y termino con mis 3 puntitos. Vuelta del revés, como la estamos haciendo hasta ahora. Estos puntitos del derecho, estos puntitos del derecho y los centrales del revés. Cuando estemos otra vez de nuevo en la vuelta del derecho, otra vez volveremos a hacer menguados. Y así me voy a quedar haciendo menguados y dentro de un momentito vengo y os digo cuántos hemos hecho. Corazones, ya tenemos disminuido 8 puntos a cada lado y hemos llegado al tope donde ya no podemos continuar con el dibujo. Entonces vamos a hacer esta vueltecita. Tenemos 8 disminuciones y vamos a hacer esta vueltecita con una disminución, cogiendo ya un punto, 1, 2 y 3, cogiendo ya un punto de los del dibujo, porque ya el dibujo lo dejamos de trabajar. Voy a pasar este punto aquí y me será más fácil ahora. Bueno, como tengo que hacer un juguete sencillo, he pasado el punto y lo monto. Y ahora hago esta vuelta toda entera del derecho. Pero los 2 puntos que tengo que hacer del revés, aquí entre medio de los 5 puntos del derecho, lo voy a seguir haciendo, ¿vale? Para terminar el dibujo. A ver, que no sé ahora mismo si he hecho 2. Un momento, tengo aquí el dibujo que he montado. Vale, ese sería el revés. 1, 2, 3, 4. Muy bien, 5. Y ahora aquí 2 del revés, 5 del derecho. 1, 2, 3, 4, 4 y 5. 2 del revés, 1 y 2. 1, 2, 3, 4 y 5. 1 del revés, porque el siguiente lo voy a coger. Voy a pasar esto para quitar el marcador. Voy a coger 2 puntos juntos del derecho. Y termino con los 3 puntitos del derecho. ¿Vale? Bueno, vuelta del revés. Voy a hacer 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. Todos los demás del revés. Y los 3 últimos puntitos del derecho. A partir de aquí vamos a seguir disminuyendo. Todavía tenemos que disminuir unos cuantos de puntitos, pero vamos a trabajar a punto bobo todas las vueltas del derecho. ¿He cogido este bien? Sí. ¿Vale? Todas las vueltas del derecho. Entonces termino esta vuelta del revés.
me falta aquí todavía, aquí estos 3 últimos del derecho. Y ahora ya comenzaré a hacer puntos, vueltas del derecho, sin olvidar de seguir menguando. Tengo hecho ahora 9 disminuciones. Y ahora ya sigo a punto del derecho, 1, 2, 3, y sigo haciendo lo mismo que estaba haciendo para disminuir. Vuelta del derecho, todo es a punto bobo, y como estoy en la vuelta del derecho de la labor, pues me toca hacer la vuelta del derecho. Bueno, ya sabemos cómo tenemos que seguir trabajando. Yo me voy a quedar haciendo las disminuciones necesarias y dentro de un momentito vengo y os digo cuántas tenemos que hacer. Aquí ya cojo 2 puntos juntos y los 3 últimos. Ya la vuelta del revés, pues toda entera del derecho. Paso mi primer puntito y sigo trabajando. Vuelvo en un segundito y os digo cómo terminamos. Bueno, ya tenemos terminado y hemos hecho un total de 11 disminuciones. En total, 11 disminuciones. Una vez que terminamos las disminuciones, hemos seguido trabajando a punto bobo durante 4 vueltecitas. En la vuelta número 5 vamos a hacer los ojales. En el delantero llevamos los ojales y hacemos 1, 2 y 3 puntitos, echamos hebra y cogemos 2 puntos juntos. Ya tenemos nuestro primer ojal hecho. Y ahora 5 puntitos antes de terminar, volveremos a hacer lo mismo. Cogeremos 2 puntos juntos, echaremos una hebrita y terminaremos con los 3 puntitos últimos. No, aquí 2 puntos juntos, hebra y 3 puntitos. Bueno, pues me quedo terminando. No sé si haré 3 vueltecitas más. Me quedo terminando las vueltas que necesito ya para cerrar la parte del delantero. Y ahora vuelvo y te digo cuántas hemos dado, ¿vale? Ya tenemos terminado el delantero. Una vez que hicimos los ojales, hemos hecho 4 vueltecitas más a punto bobo y hemos cerrado en la número 5, ¿vale? Esto ya lo tenemos listo. Y ahora, la espalda nos quedaba por hacer las tirantitas y hemos hecho un total de 44 vueltas. Esto mide 10 centímetros y medio, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a pasar a hacer el montaje de nuestro body. Lo voy a poner así. No, así, porque me cuadro yo más. A ver, ¿cómo os explico yo dónde tenéis que empezar a doblar esto? Aquí. Mirad, donde terminan los aumentos, aquí, donde terminan los aumentos, ahí vamos a doblar como 1 centímetro aproximadamente y vamos a poner un alfilerito. Y aquí, donde empiezan las disminuciones, es donde tenemos que terminar y poner otro alfiler. ¿Vale? Aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí termina, pues aquí un alfiler. Y aquí empieza, pues otro alfiler. Vale, ahora cogemos nuestra parte delantera y la ponemos encima y la cuadramos bien. Quiero coser esto antes que nada y después ya remataremos todos los hilitos. Ahora, esto va aquí, vamos a doblar este poquito donde van ahí los botones. Esto va aquí. Y ahora sí le voy a dar la vuelta. Aquí es donde yo empecé a hacer el punto liso, porque tengo el marcador. Bueno, pues esto va aquí. ¿Qué hago ahora? Con el alfiler que estoy sujetando debajo, voy a sujetar las 2 piezas. Y aquí me vengo igual, y con el alfiler que tengo debajo, voy a sujetar las 2 piezas. Exactamente lo mismo voy a hacer con esta parte.
aquí donde yo empecé a hacer las disminuciones y pongo mi alfiler. Y aquí donde empecé a hacer el punto recto voy a poner mi alfiler. Aquí. Ya lo tenemos centrado, ¿vale? Que es lo que nos importa ahora mismo. Ahora vamos a coger un hilo de otro color, cualquier color, y vamos a pasar un hilván a todo lo que tenemos que sujetar. Voy a quitar este de aquí y voy a pasar un hilván por todo este trocito donde nosotros tenemos que sujetarlo. En un principio yo lo voy a sujetar con los botones. Si veo que no me queda bien sujetito, le haré una costurita. Si con los botones creo que es suficiente, no le voy a hacer costurita ninguna. Quito este otro. Y aquí está el filito de este. Aquí y aquí. Bueno, esto lo voy a cortar. Y voy a coger otro trocito de hilito. Para el otro ladito. Le hago un nudito. Y exactamente hago lo mismo. Lo que es muy importante es que centremos bien las partes. Esto es muy importante, ¿vale? Esto va aquí, esto va aquí, aquí. Vale, pues aquí empiezo. Bueno, me voy a quedar haciendo este otro hilván. Y ahora os digo si ponemos solamente botones o hacemos costurita. Pues corazones, ya lo tenemos terminado. Mirad, con los botones se queda muy bien cogido. No hace falta coserle absolutamente nada. Queda muy bien cogido y queda perfecto. Mirad, yo le he puesto estos botoncitos de corazón que quedan simpaticísimos. Y ahora ya va a ser el toque final. Por eso aquí hemos hecho la tirillita a los 3 puntitos. Hemos hecho las tirantitas muy finitas porque ahora van todos rodeados de puntos a crochet, ¿vale? En la parte de aquí abajo es opcional, lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Queda muy bien tal cual está, no hace falta si no queremos hacerlo. Pero aquí en las tirantas sí tenemos que hacerlo porque las tirantas son muy finas. Y además es un toque personal que lleva este conjuntito. Pero bueno, si ustedes no queréis, hacéis la tirantita un poquito más anchita y ya está, ¿vale? Vamos a hacer con agujitas de crochet del número 2,5. Vamos a hacer el bordecito. Bueno, pues empezamos por la parte de aquí detrás. Mirad, donde tenemos cosido el primer botón, vamos a poner aquí nuestro hilito para irlo perdiendo. Y entonces no lo tengo que poner muy pegado, porque esto va tapado. Entonces aquí más o menos vamos a hacer la puntilla Pepa, que ya la conocéis mucho. Bueno, pues voy a insertar mi agujita aquí en este huequecito y voy a hacer 2 cadenetas de subida. Voy a coger mejor el hilo que no lo tengo bien cogido. Aquí. Y ahora en el mismo sitio voy a pinchar y voy a hacer un... Ay, no me sale el nombre ahora mismo. Un palote. No es un palote. Un punto alto. Me gusta llamarlo con su nombre. Y hago otro. 2. Avanzo y voy a pinchar con un punto bajo el trayecto de lo que mide el punto alto último que hemos hecho. Entonces más o menos pues será aquí. Y ya estoy perdiendo el hilito de comienzo.
voy a pinchar con un punto bajo y subo con 2 cadenetas. En el mismo sitio pincho y hago un punto alto. Y en el mismo sitio pincho y hago otro punto alto. Sigo avanzando, lo mismo que os he dicho. Para que no quede muy tirante, ¿vale? No puede quedar muy tirante ni tampoco quedar muy flojo. Vale, pues así vamos a hacer todo el recorrido, 2 cadenetas de subida, pincho un punto alto, pincho otro punto alto y avanzo. Aquí, más o menos. ¿Vale? Bueno, voy a hacer todo esto, me voy a venir por la tirantita, el escote, la otra tirantita, el escote, aquí corto. Y ahora me vengo y hago este. Sí, aquí corto, no lo voy a unir. O si lo uno, no lo sé. Ahora os diré. Cuando lo haga, ahora os diré. Si lo uno, lo corto, no lo sé. Voy a quedarme trabajando todo esto, amores. Corazones, nuestro pelele modelo Málaga está terminado. Listo. ¿Qué os parece? ¿Cómo ha quedado? Mirad la parte de detrás. Lleva ese toquecito que le hicimos con el dibujito. Y mirad qué cosa más linda nos ha quedado. A mí me encanta. Yo no sé lo que ustedes pensaréis, pero a mí me encanta. Espero que su mamá, cuando se lo ponga a su bebé, también le guste tanto como a mí. Corazones, 1.000.000 de gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que lo hayáis puesto en práctica. Y nada, que aquí me despido. Hasta el próximo. Corazones, como siempre me pasa, se me ha olvidado de daros las medidas. Y os voy a dar medidas ahora mismo. Desde el escote hasta aquí abajito de la parte del delantero tiene 26 centímetros. De anchura tenemos 19,5. De apertura de ingle tenemos 10 centímetros. De apertura de sisa, 8. De costurita entre medio de los dos, 12. De aquí abajito del todo tenemos 9,5. Anchura del pecherín, 10,5. La tirantita medía 10 centímetros. Y la espaldita mide un poquito más porque tenemos aquí metido un poquito, ¿vale? Y tiene como 1 centímetro más aproximadamente. 1 centímetro más aproximadamente. La parte de la espalda. Ahora sí, corazones. Ahora sí, me despido de ustedes. Como siempre, dando las gracias. Un besote. Hasta el próximo, corazones.